Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Y quiero que lo tengas ahí unos momentos, que lo busques ahí en tu Biblia y lo tengas, ahorita lo vamos a leer. Pero quiero comenzar contándote esta anécdota. Una mujer tenía un hijo de aproximadamente unos 6, 7 años, pero esta mujer constantemente se estaba quejando de su niño, porque le compraba zapatos nuevos y en menos de 6 meses o en 6, 7 meses el niño ya tenía todos sus zapatos desgastados y otra vez había que volverle a comprar zapatos. ¿Cuántos fueron de esos niños que se acababan rapidísimo los zapatos? ¿Ninguno de aquí? ¿Todos les duraban 3 años? Hay gente que le duran 3 años, tiene zapatos de hace 7 años. Yo fui de esas niñas que me acababa rápido los zapatos. Decían mi abuelita, ¿qué haces? ¿Te arrastras con tus zapatos o qué haces, no? Pero esta mamá se quejaba constantemente y decía, a ver, chamaco, no cuidas tus zapatos, te los estoy compre y compre, mira cuánto trabajo para comprarte estos zapatos y tú en 6 meses ya te los acabaste. Entonces esta mujer estaba constantemente quejándose y regañando al pobre niño ahí porque se acababa rápido sus zapatos. Y un día esta mujer va y empieza a platicar con su vecina, pero como ella ya traía esa molestia en su corazón, le empieza a decir a la vecina y se empieza a quejar con la vecina y le dice, vecina, ya estoy harta de este niño, gasto y gasto en zapatos, le compro 2 pares al año, a veces hasta 3, porque nada más los gasta y no es cuidadoso. Dice, ya me tiene, ya ven como dicen las mamás, ya me tiene hasta el copete, ya me tiene harto de tanto gasto. Y entonces la vecina está tranquila y está calmada y toma a esta mujer del hombro y pone su mano en su hombro de esta mujer y le dice, ay vecina, quisiera yo tener ese problema que usted tiene. Y dice, ¿qué? ¿Que tu hijo desgaste tantos pares de zapatos? Dice, sí, si tan solo mi hijo pudiera caminar, porque mi hijo es inválido, no me importaría tener ese problema. No me importaría comprarle si fueran 3 o 4 o 5 pares de zapatos con tal de que mi hijo pudiera caminar. Y entonces esta mujer se sorprendió y dijo, efectivamente, lo único que estoy haciendo solo es quejándome, pero debo de valorar el hecho de que mi hijo pueda caminar. No importa los zapatos que gaste, gracias a Dios que él puede caminar. ¿Cuántas veces nosotros, así como esta mujer, nos hemos quejado? Siendo muy honestos cada uno con uno mismo, ¿cuántas veces nos hemos quejado? Algunos o la mayoría, o podría yo afirmar que todos nos hemos quejado de alguna cosa, aunque sea una sola vez. Pero hay algunas personas que se quejan constantemente e inclusive los conocen como don quejumbres. De todo se quejan, siempre hay quejas. ¿Conoces a ese típico familiar que cuando vas a verlo y tú quieres decirle hola, ¿cómo estás? Lo primero que empieza a sacar son quejas? Se queja del papá, se queja del hijo, se queja del clima, se queja de la economía. Estás una hora con esa persona y cuando sales ya hasta te duele la cabeza de tanta queja. Y dices, ay, me absorbió toda mi energía. La mucha o poca energía que tenía se te absorbe cuando escuchaste a esa persona por una hora quejarse de todas las situaciones que está viviendo. La queja es una situación compleja, es un problema en la vida cuando ya la persona vive constantemente quejándose. Y vamos a hablar acerca de la queja en este momento. Así que dile al que tienes a tu lado, no te quejes, sino aprende, da gracias, ¿verdad? Ahora sí vamos a leer Filipenses capítulo 2. Versículos 14 y 15. Dice el versículo 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. El siguiente, por favor. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice en primera parte de este versículo, hacer todo sin murmuraciones, sin contiendas, dice hazlo bien, pero fíjate, en esta versión que es la nueva versión internacional, dice esto claramente, hagamos todo sin quejas ni contiendas, hagamos todo sin quejas ni contiendas, repite conmigo, hagamos todo sin quejas. Hagamos todo sin quejas ni contiendas, dice después el siguiente versículo, para que seas intachables, puros hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. La Biblia habla también acerca de la queja y dice, tú tienes que hacer todo sin queja.
sin una mala actitud. Y vamos a ver qué es la queja. Todos conocemos el término de queja, pero tal vez decimos, bueno, no te quejes, pero ¿qué es específicamente la queja? La queja en el diccionario significa resentimiento o disgusto que se tiene por la actuación o el comportamiento de alguien. Vuelvo a repetir, la queja significa resentimiento o disgusto que se tiene por la actuación o el comportamiento de alguien o de alguna circunstancia. Cuando algo no te gusta, ¿qué hacemos? Nos quejamos. Cuando tú vas con tu esposa y le dices, oye, ¿me puedes preparar 2 huevitos estrellados para cenar? Y ella se queja y dice, ay, ¿nada más estás comiendo? ¿A poco le damos una sonrisa y le decimos, cuánto te amo, amada mía? No, nos quejamos, talla que te doy tu gasto, y empieza a fluir la queja. La queja entonces es una situación de disgusto, algo que nos está molestando acerca del comportamiento de alguien o acerca de alguna circunstancia. ¿Sí están entendiendo qué es la queja? Pero algo muy interesante en esto que me llamó la atención es que la queja también es resentimiento. La queja también es resentimiento. Estoy resentido, estoy adolorido, tengo rencor con esa persona por la actitud que ha tenido en contra de mí. La queja también es lamento, cuando la gente dice, ay, es que me pasa esto. Inclusive en la Biblia hay unas partes donde los profetas o otros escribieron, ay, ay Señor, ¿sí lo has leído? ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban lamentándose. Había una queja dentro de ellos y decían, ay. Entonces la queja es lamento, es resentimiento y es descontento, que estamos molestos, que no nos agradó. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos? ¿Te has quejado alguna vez? Sí. Ahora, ¿por qué te has quejado? Y tú me puedes contestar sencillamente, porque algo no me gustó. Sí, puede ser, es válida esa respuesta, pero te voy a dar algo más interesante. ¿Por qué nos quejamos? Porque es lo más fácil de hacer. El ser humano es tendencioso a quejarse constantemente. ¿Por qué nos quejamos? Porque es lo más fácil de hacer. Lo más fácil es quejarnos antes de asumir la responsabilidad. Y te voy a explicar un poquito más. Vuelvo a repetir, lo más fácil es quejarnos, pero no asumimos la responsabilidad de las quejas. Y fíjate esto, a ver, presta mucha atención para que tú lo puedas entender. Si el problema de lo cual nos estamos quejando lo puedo resolver, entonces ¿por qué me quejo? Mejor tengo que empezar a actuar. ¿Sí vas entendiendo hasta acá? Para que lo entiendas más claro, vuelvo a repetir, si el problema de lo cual yo me estoy quejando lo puedo resolver, entonces ¿para qué me quejo? Mejor hago algo, dejo de quejarme y lo resuelvo, para que ya no tenga ese problema. Un ejemplo muy claro de esto es, si yo me quejo que tengo mucha panza, ¿ese problema lo puedo resolver? Sí. ¿Cuántos han escuchado que se quejan de su físico? No, qué panzón estoy, mira mis piernitas están bien flacas, ya no tengo conejo. Y están a cada rato quejándose del físico. Está ahí el esposo, no, mira, ya me puse como cuerpo de señor y yo no quería esto, y se quejan. Pero cualquiera que está oyendo diría, oye, pero ¿para qué te quejas? Eso tú lo puedes resolver, está en tus manos resolverlo. Entonces, no te quejes, deja la queja a un lado y empieza a actuar, porque esa situación que estás viviendo sí se puede resolver. Esto es interesante porque a veces nos quejamos de cosas que nosotros mismos hemos provocado. Nos quejamos de cosas que nosotros mismos hemos permitido. Aquellos padres que se quejan de sus hijos pequeños que son bien groseros, ¿por qué se quejan si ellos les han permitido que sean así? Una vez mi abuela estaba con una persona ahí, su niño estaba de grosero y le dice, es que estos niños ya salieron más berrinchudos. Y ella dijo, con una nalgada se le quita lo berrinchudo o con un chilito en la boca. Eran sus métodos. Pero decía, ¿para qué te quejas del niño? Tú le has permitido que sea así y eso se puede resolver. El niño no nació con testón, así se forjó o así lo forjaron los padres. Entonces es algo que podemos resolver. Fíjate, una parte de la escritura nos relata, no sé si la recuerdas o aquellos que han leído la Biblia, en una ocasión Dios manda al pueblo de Israel y les dice que van a tomar la tierra y conquistan Jericó, las famosas murallas de Jericó que cayeron. ¿Cuántos han leído esa historia? Entonces ellos van y toman la tierra de Jericó y ellos ganan la batalla, pero después Dios les dice, van a seguir con el siguiente pueblo, y el siguiente pueblo era Jai. Era un pueblo pequeño, un pueblo que no se comparaba a Jericó.
Cuando ellos van y pelean, lo más lógico era que iban a ganar la batalla, porque ya le habían ganado a los grandes, ¿por qué no le podían ganar a este pueblo pequeño? Pero resulta que no ganan la batalla, sino que la pierden y salen avergonzados. Y entonces cuando pasa esta situación, el líder llega delante de Dios y dice, ay Señor, y lo puedes leer ahí en la palabra, dice, ay Señor, ¿por qué nos has hecho esto? Y cuando él hace ay, es que se empieza a quejar delante de Dios. Y versículos más adelante Dios le dice, tú no obtuviste la victoria, y le dice, deja de llorar, levántate, casi, deja de quejarte. Y te voy a decir una cosa, no obtuviste la victoria porque hay pecado en el pueblo. No es culpa mía, le dice en otras palabras Dios, esto no es culpa mía, esto es te quejas por algo que tú mismo no percibiste que había pecado en el pueblo. Entonces vuelvo a repetir, nos quejamos porque es lo más fácil, pero hay situaciones de las cuales nos quejamos que nosotros podemos resolver, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Ahora, a veces nos quejamos y la otra sería, si el problema no tiene solución, si el problema no está bajo tu control, entonces ¿para qué te quejas? Déjalo pasar porque tú no lo puedes controlar. Vuelvo a repetir, si ese problema no tiene solución, no te quejes, déjalo pasar, dalo por alto, pásalo por alto, porque no está bajo tu control solucionarlo. Por ejemplo, ¿puedes cambiar el clima? Ayer que amaneció lloviendo, ¿podíamos cambiar el clima? No, pero muchos sí se quejaron. Otra vez lloviendo, se me van a mojar mis zapatitos, mis calcetitas, mi pantalón, y mira esto. Hace calor, ahora ya hace mucho calor, voy a sudar, me va a salir salpullido, y empiezan a quejarse por todo, pero es algo que yo no puedo controlar. ¿Qué tengo que hacer? Dejarlo pasar. Está lloviendo, salgo con paraguas. Hace frío, me pongo una chamarra. Hace calor, pues me pongo ropa más ligera. No lo puedo controlar. Lo que tengo que hacer es no quejarme, sino dejar pasar esa situación, porque es algo que no puedo controlar. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que pasa en las familias. Si tú como hijo vas y le das dinero a tu mamá, y tu mamá lo gasta en los nietos y en otras personas, pero no se lo gasta en ella, ¿tú lo puedes controlar? ¿Puedes cambiar la mente de tu mamá? Y si la zarandeas, ¿se le acomodarán las ideas? Ella ha decidido ser así. Y luego dices, mamá, te di dinero para unos zapatitos nuevos. Y tu mamá, ay, es que se lo di al nieto, es que se lo di al otro. Y ves que trae sus guarachitos todos viejos, pero tú no puedes cambiar eso. Lo único que puedes hacer es que dejarlo pasar y no quejarte, sino al contrario, decirle a Dios, yo voy a hacer lo que a mí me toca hacer como hijo. Y lo demás tú sabrás, Señor. Pero yo voy a honrar a mi madre como corresponde, porque así dice en la Biblia que yo lo haga. Amén. Entonces, ¿vamos entendiendo? ¿Sí estás entendiendo acerca de la queja? Ok, ahora cuando nosotros nos quejamos, presta mucha atención a esto, nos ponemos en una posición de víctima, que solamente tú estás sufriendo. Cuando una persona está en una posición de víctima, solo va a sufrir, pero no va a poder remediar nada. La gente que se queja constantemente siempre es yo sufro, a mí me hacen, a mí me pasa, a mí esto, pero su vida no cambia porque se pone en una posición de víctima. Cuando tú dejas de quejarte, te pones en una posición de vencedor, y la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Así que no importa la circunstancia que esté pasando, yo la puedo vencer. Pero si yo me quejo, entonces me pongo en la posición de víctima y voy a estar constantemente en derrota. Ahora, vamos a hablar un poco más acerca de la fe. La fe va en contra, la queja, va en contra de la fe. Si tú eres una persona que te quejas constantemente, es porque no hay suficiente fe en tu vida. Dile al que tienes a tu lado, si te quejas, es porque te falta fe. Dile, si te quejas es porque te falta fe. Si tú eres el quejumbroso, si tú ya reconociste en este momento que sí te quejas, dite a ti mismo, Anita, si te quejas es porque te falta fe. Porque la queja es contraria a la fe. La queja tiene mucha relación acerca de cómo ves tú las cosas o las circunstancias que estás viviendo. ¿Cuál es tu perspectiva de las circunstancias? Algunos pasan las mismas circunstancias que tú estás viviendo, pero su perspectiva es otra. La ven de una manera positiva, pero algunos cuando pasan las circunstancias que tú pasas, solamente se están quejando.
Entonces la queja tiene mucho que ver en cómo estás viendo tú las cosas, cuál es tu manera de ver las cosas, cuál es tu perspectiva. La palabra de Dios nos dice en segunda carta de los Corintios 5:7, y es muy clara, dice, porque por fe andamos y no por vista. Dice, por fe andamos y no por vista. Los hijos de Dios tenemos que andar por fe y no por vista. Las circunstancias, mis ojos están diciendo algo, pero yo no ando por lo que ven mis ojos, yo ando por fe, y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y si Dios dice que yo soy más que vencedora, si Dios dice que yo voy a salir de eso, entonces yo creo lo que Dios dice y así ando por fe. Dice la Biblia, porque por fe andamos, no por vista. Pero también dice Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una de las cosas que Dios pide de nosotros, amada iglesia, de nosotros como hijos de Dios, es que vivamos por fe, que caminemos por fe. Pero aquí hay algo muy interesante. Entonces, si yo me estoy quejando constantemente, no estoy caminando por fe. La gente que camina por fe no se va a quejar, sino va a mirar con una perspectiva diferente las cosas. Y vamos a ver este ejemplo de los 12 espías. La Biblia nos relata que cuando el pueblo de Israel ya va a tomar posesión de la tierra, Moisés envía a 2 espías. Y cuando regresan de reconocer la tierra, 10 de esos espías regresan con una perspectiva totalmente diferente y 2 regresan con una perspectiva diferente. Había 2 visiones, 2 maneras de pensar, aunque habían visto la misma tierra, aunque habían visto la misma circunstancia. Llegan los primeros 10 y ellos vieron que la tierra era buena y le dicen al pueblo, ¿saben qué? La tierra sí es buena, pero ¿saben otra cosa? En ese lugar hay gigantes, hay cosas, hay un pueblo que es fuerte. Y inclusive esos 10 espías, ¿sabes qué hacen? Empiezan a hablar mal de la tierra y dicen, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Dice, aquí vamos a morir. Ese pueblo es más fuerte que nosotros, así que no podemos tomar la tierra. Estos 10 espías vieron esa tierra, vieron que era buena, pero lo único en lo cual se enfocaron fueron en las cosas negativas, en los gigantes, en los enemigos, en el pueblo que aparentemente era más fuerte. Y esto es interesante porque inclusive cuando ellos empiezan a decir estas cosas, los 10 espías, dice la Biblia versículos más adelante que el pueblo comienza a llorar y comienza a quejarse. Y quiero que entiendas algo bien importante, iglesia. Cuando una persona se queja, no solo se daña a sí mismo, sino daña el entorno, daña a la gente que tiene a su alrededor. Contamina el ambiente una persona que es quejumbrosa. Y si no me crees, ve con alguien quejumbroso y siéntate con él 1 hora y vas a ver cómo vas a salir. Mal, mal. Dices, hasta la cabeza me dolió. Puras quejas, queja tras queja tras queja. Si tú estás comiendo tu chicharroncito con tu pico de gallo bien sabroso un día domingo después del servicio, saliste bien motivado de la prédica y resulta que llega el quejumbres de tu familia y se sienta, tu chicharroncito te sabe duro, corrioso y hasta parece que se agrió tu pico de gallo porque empieza a contaminar el ambiente, la queja. Estos 10 espías cuando empiezan a hablar con el pueblo le provocaron una tristeza. Y aquí esto es interesante porque de 12 personas, 10 vinieron con una perspectiva negativa, 10 se quejaron. Entonces podemos decir que estadísticamente aproximadamente un 80-90% de las personas se queja. Y un 10 o 15% no son quejumbrosos. ¿De cuáles eres tú? Pregúntale al de al lado, ¿eres del 80 o del 20 que no se queja? ¿Serás del 80 o del 20? Porque la mayoría, ve aquí el porcentaje, 80-90 son quejumbrosos y negativos. Y otros que eran 2 espías, de los 12 que fueron, ellos vienen con una perspectiva diferente y ahorita lo vamos a ver. Pero la mayoría estadísticamente entonces tiende a ¿qué? A quejarse. Y recuerda, esto trae un ambiente negativo, trae un ambiente de desánimo, porque dice que el pueblo después lloró
y menos quisieron subir a conquistar un ambiente de incredulidad. Yo te recomiendo algo: si ves a un quejumbre cerca de ti, si hay un quejumbres en tu familia, no te acerques, porque te van a desanimar y te van a meter temor, te van a meter incredulidad. Mejor acércate con gente de fe, que aunque todo está negro, te dice, tú vas a poder. Y tú dices, ¿estará loco? No, no está loco, está viendo con los ojos de la fe, amén. Después vienen los otros dos, Josué y Caleb, aquellos que caminaban por fe. Josué y Caleb, cuando llegan y empiezan a oír todas estas cosas que los 10 espías dicen, les dice ahí en la escritura que les dicen, calmados, a ver, sí, la tierra está así, las cosas están así. Ellos no niegan la realidad, ellos no dicen, no hay gigantes, los alucinaron, quién sabe qué hicieron, están viendo visiones. No, ellos no niegan eso, saben que hay gigantes, no niegan la realidad. Pero ¿sabes qué es lo que dice Josué y Caleb? Dice, nosotros subamos y tomemos posesión de la tierra, porque más vamos a poder nosotros que ellos, porque Dios está de nuestro lado. Vieron la misma circunstancia, no negaron la realidad, pero ¿qué es lo que pasó? Su perspectiva era diferente, su perspectiva era de fe. Una persona puede recibir la noticia de tienes cáncer y tener una perspectiva de verme en la tumba y ya empezar a hacer mis arreglos para que me entierren y cuál es mi última voluntad. Pero otra persona puede recibir la misma noticia de tienes cáncer y decir, yo voy a salir de esta porque Dios está conmigo, porque Dios es mi sanador, porque eso es lo que dice la palabra y yo lo creo. Eso es lo que dice mi Dios. Entonces aquí es importante, la queja o la fe. ¿Caminamos por fe o caminamos por vista? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo puedes ubicar si tienes fe o no la tienes? Analiza tus conversaciones. Si te quejas más de lo que agradeces, entonces no tienes tanta fe. Si eres el don quejumbres de tu casa, entonces necesitas crecer en fe, porque no estás teniendo la fe necesaria. Así que es bien importante aquí que tú analices de cuáles soy. ¿Soy de ese 80% o soy de ese 20%? Que da gracias a Dios. Ahora, es importante que conozcas cuáles son las consecuencias de la queja, porque muchos pensamos, no tiene nada de malo quejarse. Escuché una persona hace tiempo que estaba quejándose de su esposo, y estaba quejándose, y como te digo, hasta duele la cabeza cuando una persona se queja tanto, y le dije, no es lo que tú debes de aconsejar, pero yo para que analizara, al estarse quejando de su esposo, le dije, entonces, ¿por qué no lo dejas? Y abrió sus ojos y dice, ¿qué? Le digo, te quejas tanto, dices que ya no lo soportas, dices que lo odias, dices que te hace, entonces ¿por qué no lo dejas? Y dice, porque lo amo, es el compañero de mi vida, nos conocimos desde la juventud. Sí es así, pero también tiene estas virtudes. Y le dije, lo que te digo es para que reaccionaras y que veas que tu esposo no solo tiene cosas negativas, tiene cosas positivas también. Si te enfocas en las negativas, tú lo vas a querer matar, lo vas a querer ahogar en las noches. Pero si te enfocas en las cosas positivas, lo vas a amar, lo vas a perdonar y vas a decir, gracias Dios, porque tengo un esposo, tengo alguien que está a mi lado, tengo un compañero. Las consecuencias de la queja son tremendas, y una de ellas es que la queja causa un espíritu de amargura. La queja causa un espíritu de amargura. Analiza a la gente que se queja, está amargada, tiene más arrugas de lo que debería de tener, tiene más canas de lo que debería de tener, se le ven rasgos fuertes porque está constantemente quejándose y entonces se está amargando. La queja causa un espíritu de amargura. Cuando tú te quejas y dices cosas negativas, las cosas negativas, no sé si tú lo sabes o no, pero cuando tú hablas cosas negativas, las cosas negativas producen sustancias en tu cuerpo que lo que hacen es afectar tu salud. Cuando tú hablas cosas negativas, todo esto está bien feo. Esta iglesia sí, mi esposo está bien feo, y lo ves más feo de lo que a lo mejor esté. A lo mejor no estaba tan feo, pero como ya estás diciendo cosas negativas, estás provocando cosas, estás dañando el ambiente, pero también te estás dañando tú. Está científicamente comprobado que cuando una persona deja de quejarse y empieza a ser más agradecida, vive más feliz. Eso está científicamente comprobado. Si una persona es más agradecida
y menos quejumbrosa va a vivir más feliz. Si tú en este momento dices, ¿por qué no estoy siendo feliz? Porque tal vez lo único que estamos haciendo es quejándonos y no estamos siendo agradecidos. Pero te voy a dejar una tarea que espero que hagas, ya sea el día de hoy o el día de mañana cuando te levantes. Mañana cuando te levantes, no le pidas nada a Dios. Toma unos 10 minutos o 15 minutos solamente para darle gracias por todo lo que tienes. Y tú puedes decir, ay, es poquito, es mucho tiempo para darle gracias. No. Dale gracias a Dios porque tienes vida, porque tienes 2 ojos, porque tienes tus pies, porque puedes caminar, porque puedes oír, porque puedes ver. Y si tú empiezas a agradecerle, te sorprenderás de todas las cosas tan maravillosas que Dios nos ha regalado. En este tiempo que nos ausentamos, amada iglesia, tuve la oportunidad de conocer a una mujer muy sonriente, muy contenta. Ella no es cristiana. Pero cuando la vi dije, yo creo que ella vive tranquila, vive feliz. Y cuando nos empieza a contar su testimonio, ella vive una situación bien complicada de salud de su hija, de sus hijos más bien. 2 de sus hijos pasan situaciones difíciles, pero una de ellas prácticamente la tiene que cuidar las 24 horas. Y hay noches que esta niñita, esta jovencita no duerme y ella tiene que estarla vigilando las 24 horas. Pero a mí lo que me sorprendió es que cómo esta mujer, teniendo esa circunstancia tan difícil, ella podía seguirse riendo y podía seguir estando contenta. Y dijo, yo ya lo acepté, le doy gracias a Dios y enfrento esto. Yo ya lo acepté, dijo ella, le doy gracias a Dios y enfrento esta situación. No me quejo. Imagínate si tú empiezas a platicar con ella y te vas a quejar porque te duele una rodilla, ella te diría, ay, pero al menos la rodilla te funciona. Mi hija esto, mi hija aquello, mi hija acá, la economía, las pastillas, lo que ella necesita. Yo creo que al oírla, a nadie nos darían ganas de quejarnos. Diríamos, somos tan bendecidos. Cuando escuchamos a esta mujer, mi esposo y yo salimos y le dijimos y platicábamos entre nosotros y decíamos, somos muy bendecidos porque estamos sanos. Porque a pesar de las situaciones de enfermedad que pasamos, no estamos en ese nivel. Gracias Dios por tu bendición. Y empezamos a agradecerle a Dios porque podemos ver, porque podemos oír, porque podemos caminar, porque tenemos una iglesia maravillosa que las cuales les podemos enseñar. Tenemos hijos que nos aman y empezamos a agradecerle y dijimos, gracias Dios. Y cuando empiezas a agradecer, tu cuerpo empieza a estar mejor. Así que haz mañana esa tarea, agradece. Y aún si hoy estás desanimado, si hoy te sientes triste, si hoy te sientes cansado, hoy llega y agradece y vas a ver que te vas a dormir con más fuerza, te vas a dormir más contento, te vas a dormir más gozoso. Así que entonces la queja, recuerda, va a amargar tu espíritu. ¿Cuántos quieren estar amargados? ¿Les gusta estar amargados? ¿Les gusta la gente amargada? No, ¿verdad? Entonces vamos a dejarnos de quejar. Y por último, para ir cerrando, la queja, quiero que lo tengas bien presente, amada iglesia, desagrada el corazón de Dios. La queja desagrada el corazón de Dios. Si tú piensas que a Dios no le importa tanto, para Él no es tan importante si te quejas o no, no, la queja desagrada y enoja el corazón de Dios. Y si no me crees, vamos a Números, por favor. Si lo pueden poner en la pantalla, Números capítulo 14, versículo 1 y 2. La queja desagrada el corazón de Dios. Dice ahí la palabra, versículo 1 y 2. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Aquí el pueblo de Israel, después de que los 10 espías les dan esas noticias, se empiezan a quejar y lloran, porque contaminan el ambiente. Y dicen, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Y quiero que recuerdes esto, el pueblo de Israel en Egipto estaba esclavo. Ahora eran libres. Tal vez no estaban viviendo las circunstancias que ellos querían vivir, pero ellos ya eran libres, ya no estaban esclavos. A veces nosotros pensamos que ese proceso de llegar a la tierra prometida va a ser sencilla, y no siempre es sencilla, pero gracias a Dios porque ya no estamos en Egipto, ya no estamos en esclavitud, ya no estamos en oscuridad, ya no estamos en tinieblas, hoy estamos en la luz.
Pero este pueblo empieza a quejarse y le dice: nos hubieras dejado en Egipto, ahí nos hubiéramos muerto. Ellos empiezan a quejarse y a llorar. Versículo 11 de ese mismo capítulo, vamos a saltarnos al versículo 11. Fíjate lo que dice Dios. Versículo 11, ¿ya lo tienes? De ese mismo capítulo, Números 14, versículo 11 dice: y Dios dijo a Moisés, fíjate estas palabras que Dios dice: y Dios dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Cuando el pueblo empezó a quejarse, Dios se molesta, pero también su corazón se entristece, porque dice: ¿hasta cuándo me van a irritar? Se quejan de que yo no he hecho esto, pero no ven que yo los he sacado de Egipto. No ven todas las señales, no ven que cruzaron el Mar Rojo, no ven que yo les di comida en el desierto, no ven cómo tuvieron carne, cómo tuvieron maná, cómo sus zapatos no se desgastaron. Ellos no ven eso, a pesar de lo que yo he hecho en sus vidas y de las señales que he dado. Iglesia, cuando nosotros nos quejamos, no vemos todo lo que Dios nos ha dado. Cuando nosotros nos quejamos, menospreciamos la bendición que Dios nos ha dado. A veces nos quejamos de la casa que tenemos. Es que esta casa, me gustaría tener una casa así, sí, pero gracias a Dios no vives en la calle. Tienes una casa. A lo mejor está chiquita, a lo mejor ya tiene tiempo, no sé cómo sea el caso, pero tienes una casa y no vives en la calle. Mucha gente hoy en nuestros días, en nuestro país, vive en las calles. Y en estos tiempos de lluvia, con todo y tu casa chiquita o como esté, pudiste estar resguardado de la lluvia. Pero algunos allá afuera se estaban mojando y no tenían dónde dormir. Entonces, cuando nosotros nos quejamos, menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Si te quejas del esposo, de los hijos que tienes, menosprecias la bendición de Dios. Hay personas que a lo mejor tienen 50, 60 y no se casaron ni hubieran querido casarse. Y tú, gracias a Dios, tienes un esposo. A lo mejor está gordito, está flaco, ya se le cayó el pelo. Bueno, gracias a Dios que tienes a alguien que te ama, alguien que camina contigo. Algunos se quejan de sus hijos, pero gracias a Dios que tienes hijos. Algunos no han tenido la oportunidad de tenerlos. Gracias a Dios que tú sí. Cuando nosotros nos quejamos, Dios se molesta, pero también se lastima su corazón, porque Él ha hecho todo por nosotros y nos ha dado más de lo que nosotros merecíamos, más de lo que merecíamos. Pero fíjate el versículo 26 y 27, vamos a saltarnos en ese mismo capítulo, versículo 26 y 27. Dice ahí: y Dios habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Dice Dios: ¿hasta cuándo voy a oír a esta depravada multitud? Porque cuando hay queja, no estamos caminando en santidad, sino dice: a esta depravada multitud. Hay algo que no está correcto en el ser humano cuando hay queja. Hay algo que no está correcto, vuelvo a repetir, en el ser humano cuando hay queja. Por eso dice Dios: ¿hasta cuándo voy a escuchar esta depravada multitud que murmura contra mí, que murmura en contra de todo lo que yo les he dado? Así que hoy es el día, amada iglesia, de quitarnos de toda queja. ¿Cuántos queremos despojarnos de toda queja? Algunos lo traemos desde nuestra niñez, así fueron nuestros abuelos, fueron nuestros padres y nos los inculcaron así: quejarse, quejarse, quejarse. Pero hoy, en el nombre de Jesús, esas cadenas van a ser rotas y vamos a ser hijos de Dios, que hablemos bendiciones, que hablemos gratitud y que no más vamos a hablar queja. Muchos han pasado situaciones difíciles en esta pandemia, pero gracias a Dios estás con vida, estás de pie y puedes hoy decir: gloria a Dios, gracias Dios porque tengo vida, gracias porque estoy aquí, gracias porque tú me sostienes.